Usted sabe que en días anteriores la Corte Constitucional suspendió la aplicación de las reformas a la LOE hasta que no terminara el proceso de estas dos demandas que habían presentado estos señores. Sin embargo, les había enviado notificaciones tanto a la Presidencia de la República como a la Asamblea Nacional para que se pronunciaran a favor o en contra de estas reformas. Nosotros hemos venido trabajando en el hecho de que las reformas se deben de defender porque ahí está planteado el presupuesto para la educación, están planteados derechos o reparación que tenemos los docentes, los estudiantes y los padres de familia. En ese camino hemos venido trabajando, presentando amicus curiae y otros sectores se sumaron y trabajamos también en la Comisión de Educación de la Asamblea, donde se ratificaron en la defensa a la reforma. Y allí también hemos trabajado en la Asamblea. Nosotros trabajamos hasta el día antes de que se pronunciara la Asamblea con estos compañeros de Pachacuti, haciéndoles ver cuál era la reforma, cuál es la necesidad de que la Asamblea se ratificara. Estuvo trabajando nuestro compañero Jorge Escala, nuestra compañera Isabel Vargas, y presentamos el proyecto de resolución en la Asamblea a través de doña Dina Farinango, que es asambleísta de Pachacuti. Usted sabe, allí hubo un debate de algunos asambleístas, algunos que estuvieron en contra, como este señor Diego Ordóñez de Creo, de la bancada de Creo, que manifestaba de que no hay presupuesto y que por lo tanto no debía de darle paso a esta reforma a la LOEI. Pero también usted habrá escuchado el gran discurso de la señora Paola Cabeza de UNES, que manifestaba de que ella era hija de maestros y que respetaba mucho a los maestros y que lo mejor que le ha dado a los maestros en el gobierno de los 10 años del correísmo y que por lo tanto fue la mejor inversión en infraestructura, se le legalizó a los maestros su salario, se le elevó el salario a los maestros, o sea, fueron los mejores tratados. Y nosotros conocemos que no es así, sin embargo planteaba de que no debía la Asamblea de entrometerse en los problemas de otras instituciones, o sea que debían de dejar de lado que la Corte Constitucional tratara este tema y la Asamblea no tenía que meterse. Eso a la final fue ese gran discurso que dio y llegó a estos términos. Pero sin embargo hubieron muchos asambleístas, el bloque de Pachacuti, de la Izquierda Democrática y otros por allí que se sumaron y se ratificaron en la defensa de la LOEI. 124 votos de 129 que asistieron, hubieron 5 abstenciones, 8 asambleístas que no asistieron y sin embargo con 124 la Asamblea se pronunció en el hecho de que la ley debe de cumplirse tal y cual como está establecida. Ya, es favorable el asunto de que estos asambleístas se hayan pronunciado, pero hay que ir mucho más allá. Estamos en mano, la ley está en manos de la Corte Constitucional. Cuando ya se podría, porque lo único que se trata es con esto es de darle larga y que no entre el proceso 100% a funcionaria. Bueno, allí tiene que darse los procesos. Recuerda que la Presidencia de la República también tenía que pronunciarse. Se han pronunciado ya la Presidencia de la República y ha dicho de que no hay presupuesto, que según los estudios técnicos, jurídicos que han hecho, es que no hay presupuesto en el Ministerio de Educación para darle paso a esta reforma. Ese es el pronunciamiento. También ya se ha pronunciado la Procuraduría del IES, que ellos se mantienen en que no hay presupuesto. También algunos otros sectores como el Ministerio de Educación y el Ministerio de Finanzas, lo que aducen es que no hay presupuesto para poder cumplir las reformas a la LOE. Y nosotros le estamos diciendo que el presupuesto está planteado en la Constitución, el 6% del Producto Interno Bruto para educación. Hoy pone menos del 3% para la educación y que por lo tanto está planteado desde el 2008 el presupuesto y más que le devuelvan lo que le recortaron el año pasado en pandemia a la educación. Entonces hay presupuesto, solo quieren darle trabas para no cumplir con la ley. Hoy la Corte Constitucional ya se ha pronunciado, ya ha mandado las debidas notificaciones a cada uno de los sectores que han presentado, tanto a los demandantes como a los que han presentado los amicus curiae. Está ya la audiencia pública para el lunes 28, donde cada uno de los sectores tendrán que ir a debatir en el hecho de por qué las reformas a la LOE tienen que ser vetadas o tienen que cumplirse tal como están establecidas. Es decir, estamos en manos de lo que pueda resolverse por parte de la Corte Constitucional a pesar de ser una ley. ¿Cuál va a ser el siguiente paso entonces?
Bueno, nosotros vamos a radicalizar la lucha. Nosotros estamos en los procesos jurídicos con un equipo de abogados a nivel nacional, pero ya hemos planteado que vamos a radicar la lucha. El día de hoy vamos a tener una nueva movilización. Primero vamos a tener una asamblea, Fabricio, porque en medio de toda la lucha que llevamos por la reforma también estamos con esto del Congreso Nacional de la UNE que se da este sábado 19, a propósito de que el Ministerio de Educación nos ha otorgado una nueva vida jurídica a través de este ministerio, porque antes estamos a través del Ministerio de Trabajo, pero hoy hemos logrado a través del Ministerio de Educación. Entonces, el sábado 19 vamos a estar en este gran Congreso Nacional para elegir la directiva definitiva de la UNE Nacional. Entonces, en medio de todas estas circunstancias que estamos, vamos el día de hoy a tener asambleas, vamos a tener movilizaciones a nivel nacional en exigencia de que la Corte Constitucional debe darle paso a la aplicación inmediata de las reformas a la LOE. Por eso, entonces, a más de estas movilizaciones, vamos a ir tomando medidas más altas en el hecho de que se respete lo que se aprobó en la Asamblea y también lo que se aprobó el expresidente de la República. Algo que no cabe y que no le encontramos una explicación y que alguien tendrá que darle una salida. Siendo ley de la República, sin embargo, un organismo como la Corte Constitucional lo suspende. Ahí habrá que buscarle una figura para que se pueda o que siga en vigencia, porque con esto queda al traste prácticamente la aspiración de los maestros. Así es. Mire, aquí hay algo sencillo y que la ciudadanía debe de entender. Nosotros creemos que desde el gobierno mismo están buscando bajarse la ley. Aducen de que no hay presupuesto, ellos están manipulando el hecho de que no se cumpla lo que esté establecido allí. El reintegro, la reincorporación de los maestros desvinculados, la equiparación de salario de los docentes, la jubilación a los 30 años de servicio, pero sobre todo entregar una educación de calidad y calidez, presupuesto para infraestructura, presupuesto para todo lo que necesita hoy. La educación no es un gasto, la educación es una inversión. Los países que invierten en educación son países desarrollados, son países donde sus estudiantes tienen la capacidad de ir a ser mejores ciudadanos en la sociedad, pero también a ir a desarrollar y a entregar todos sus esfuerzos para que el país salga adelante. Eso es una inversión que tienen que hacer los gobiernos. Lamentablemente en el Ecuador no piensan en eso, sino que simplemente lo que piensan es pagar las deudas que tienen del Fondo Monetario Internacional, dejar que los empresarios sigan siendo morosos de las grandes deudas del país y entonces simplemente gobiernan para ellos. Pero hoy necesitamos unirnos los estudiantes, los padres de familia para defender lo que ya está establecido en la ley y que por lo tanto debe de cumplirse, porque no son que estamos pidiendo dádivas, Fabricia, estamos exigiendo la reparación de derechos para cada uno de los sectores. Hay una situación, ahora tendrá que empezarse nuevamente de cero porque prácticamente se estaría desconociendo lo actuado por los asambleístas en una ley o las reformas de la ley, pero a lo mejor quedan otras opciones de que el propio presidente electo hoy antes lo dijo y reconoció que el maestro no ha sido bien tratado y que en el gobierno, en su gobierno se le iba a reivindicar sus derechos. Habrá que partir de ahí también. Esa es una cosa de campaña, eso es una oferta de campaña porque ahora en la práctica no lo está reconociendo, porque si en campaña dijo de que el maestro iba a ser mejor tratado, pues ahí está la ley y debe de cumplirla. Hoy esperamos que se cumpla todo lo que dijo, sin embargo hoy sale con algunas situaciones que no son y por lo tanto si no cumple esto van a haber movilizaciones, no solamente de los maestros, sino que se van a levantar los demás sectores en exigencia de que el presidente de la República se sintonice con lo que dice y con lo que hace. Entonces, allí nosotros estamos buscando una opción. Recuerde que antes dijimos que nosotros estábamos trabajando en una mesa con la presidencia de la República, una agenda con la presidencia de la República. Hemos trabajado, sin embargo, hasta ahora se da el hecho de que podamos conversar con el presidente de la República, porque allí ¿Ustedes van a insistir en ese encuentro con el presidente? Claro, vamos a insistir en el encuentro, porque eso lo plantearon, no salió de nosotros, salió desde la misma presidencia de la República el trabajo de esta agenda para el encuentro con el señor presidente de la República. Hasta ahora lo hemos logrado, creemos que debemos de tener un diálogo con él para que él conozca cuál es la posición de los maestros de este país, de los estudiantes y de los padres de familia y a qué acuerdos llegamos, porque también
si es que se aduce de que no hay presupuesto, pero podemos ir hablando de que podemos ir atrasando o los plazos para que se pueda cumplir la ley. Pero sin embargo, hasta ahora hemos podido conversar con ellos. Por eso es que nosotros insistimos en la unidad de los maestros. Hoy necesitamos que todos los maestros del país y de Esmeraldas podamos ir exigiendo que se cumpla la reforma de la ley, porque ahí están planteados los derechos que no hemos tenido en estos 14 años los maestros, porque como dice la señora asambleísta, no hemos sido tratados en el gobierno del correísmo de la mejor manera. Todo el mundo conoce cómo fuimos tratados los maestros. Perseguidos, cómo fuimos acosados, cómo fuimos encerrados, sueldos congelados. No es que se invirtió en infraestructura, porque usted recuerde que cerraron las instituciones educativas, hicieron elefantes blancos como estas escuelas del Milenio que ahora están destruidas y que no caben, dejaron a muchos niños sin el acceso a la educación. Entonces, esos discursos que los maestros no nos van a engañar o que tratan de engañar al pueblo del Ecuador, eso ya lo conocemos. Por lo tanto, entonces, creemos que el día lunes 28 que va a tener la audiencia pública en la Corte Constitucional, vamos a tomar una medida muy radical donde vamos a hacer respetar el derecho que tenemos los estudiantes, los padres de familia, a tener una vida digna. Ahora, con esto se echa al traste en algunas cosas que siempre están trilladas. Mejorar la calidad de la educación, vamos a mejorar la calidad de la educación, y lo dicen actualmente. Pero sin presupuesto, ¿cómo se puede mejorar calidad de educación? Porque se supone que ese presupuesto significa para contratar los docentes que se los están necesitando en los planteles educativos para mejorar infraestructura una vez que esto ya se normalice. Imagínese usted, y dicen que no hay presupuesto. Mire, Fabricio, le cuento que hoy hay cerca de 23.300 maestros que están concursando en Quiero Ser Maestro 7. Y solamente sabe cuántas partidas hay para esos 23.000, 8.300 partidas. De esas 8.300 partidas, hay 3.200 para aquellos maestros que son ganadores de acuerdo al pronunciamiento de la Procuraduría. Quedan 5.000. Y esas 5.000 repartidas para los 23.000 maestros que están concursando. Significa entonces, Fabricio, de que es posible de que el gobierno, este gobierno actual, tome nuevamente aquellos nombramientos provisional de los compañeros que están en estos momentos trabajando. Hay que tener mucho cuidado y mucho ojo en eso, porque a estos que les pueden quitar ahora seguramente no les devuelvan la partida. Si a los que sacaron en pandemia, mire cuánta traba están poniendo y que esté establecido en la ley de que deben de reincorporarse, imagínense qué pasaría con aquellos maestros que les quiten su partida de nombramiento provisional. Entonces, ¿cómo van a dar en el acuerdo 57 del señor presidente de la República, que dice que un nuevo escalafón para los maestros, que un nuevo currículum, que vacunas, que infraestructura, que no, tantas cosas que dice allí, y si ellos mismos están diciendo que no hay presupuesto? O sea, ¿cómo lo van a cumplir? Tienen que buscar el presupuesto. El gobierno debe de encargarse de buscar el presupuesto para invertir en educación. Debe de entregar el 6% del Producto Interno Bruto como está establecido en la Constitución. Bueno, esperamos que eso se solucione y no nos sigan diciendo no hay presupuesto para educación, no hay presupuesto para educación, cuando es totalmente lo contrario. Debe invertirse en salud y en educación. Un pueblo sano y educado, pues realmente podemos tener un país en mejores condiciones. Muchas gracias. Así es, muchas gracias, Fabricio. Solamente recordarle a mis compañeros maestros y maestras que el día de hoy nos concentramos nuevamente a las 10 de la mañana allí en la UNE para analizar cómo está el problema de las reformas sobre la audiencia pública y las acciones que vamos a tomar. Por eso, compañeros, la unidad, la organización y la lucha son caminos de victoria. Te esperamos en la UNE.